Tras Patios es un espacio de divulgación y generación de debate regional a partir de artículos científicos y ensayos en ciencias sociales, elaborados por investigadores y docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Mayor de San Simón y la región, publicados en la revista Tras Patios del Inciso. Bienvenidos a tu programa de la revista científica Tras Patios, en su 7ª versión. Hoy presentamos la investigación titulada La familia exogámica como desequilibrio en la sociedad yuki y su efecto en las relaciones de poder, realizado por la investigadora Eli Linares, del Instituto de Investigaciones en... Es una investigación enfocada en las prácticas sexuales de las mujeres de la sociedad yuki, ¿no? Entonces, este artículo está extraído, digamos, de esta investigación. Este artículo tiene la particularidad de que aborda la temática de la decadencia de las familias yuki, las familias tradicionales del pueblo yuki, en un proceso de constitución de nuevas familias, de familias nucleares mixtas, alejadas de la característica tradicional, digamos, del pueblo yuki. Entonces, los temas que vamos a abordar, que aborda el artículo, es, por ejemplo, las familias, ¿no? O sea, es decir, la institución de la familia extensa tradicional, que tradicionalmente, digamos, caracterizaba al pueblo yuki, el proceso de aculturación que van pasando estas instituciones, el surgimiento de liderazgos femeninos en este proceso, y también hace un análisis y una reflexión sobre la exogamia en sí, sobre la categoría de la exogamia y los efectos que tiene en la sociedad yuki, ¿no? Este artículo además, ¿no?, va a aportar algunos elementos para el análisis de categorías, como por ejemplo la vigencia de estas familias extensas y las familias que tradicionalmente han caracterizado por lo yuki todavía están vigentes o están en un proceso de decadencia, de debilitamiento. Por otro lado, también va a analizar cómo la incorporación de nuevos actores a la sociedad yuki a través de los matrimonios mixtos va a generar, digamos, una nueva forma de familia, que es la familia nuclear, pero va a generar un desequilibrio en la sociedad yuki. ¿Qué incidencia tiene esto en la cultura y en la identidad, en la práctica de sus costumbres? Por otro lado, también, ¿cuál es la respuesta de las mujeres en este proceso? ¿Cuál es ese proceso de adaptación mediante las cuales van a hacer frente a este nuevo rol que van a jugar? ¿Cómo asumen, digamos, esta respuesta de manera resiliente, ¿no? Y cómo ellas van respondiendo más de manera individual o colectiva. Y finalmente, cómo la exogamia va a ir generando este proceso de desequilibrio, digamos, en la sociedad yuki. Esos son los elementos importantes, categorías importantes que van a entrar en la reflexión en este artículo, ¿no? La metodología que se ha utilizado ha sido básicamente cualitativa, entonces se han generado categorías de análisis, se ha hecho recopilación de fuentes secundarias, pero también se han generado fuentes propias a través, por ejemplo, de censos comunales, ¿no?, para poder también después tener información para hacer análisis tanto cualitativo como cuantitativo. Se ha desarrollado entrevistas a profundidad porque son temas muy sensibles, entonces se han hecho entrevistas personalizadas. También se han podido realizar observación participante, es decir, se ha participado de varias actividades en terreno. Y también en la etapa de pandemia, que ha sido parte de la etapa que se ha hecho el trabajo de campo, se ha tenido que recurrir, por ejemplo, a algunos elementos tecnológicos, ¿no?, como las grabadas de WhatsApp, ¿no?, los mensajes de voz que hemos aprendido a usar con las compañeras del lugar, ¿no?, porque no se podía hacer viajes en esa etapa. La investigación se ha desarrollado básicamente en 3 comunidades del pueblo yuki. Las 3 comunidades que son Viarecuate, que es la comunidad más antigua, Pachinu, que es una comunidad nueva, y Viariyua. Pero además también se ha desarrollado en los poblados que están en los centros, o sea, en algunos lugares de los centros urbanos que son donde normalmente recorren las, digamos,
en pequeños circuitos de itinerancia se van moviendo parte de la población yuki, como son, por ejemplo, Shinaota, Chimoré, Ibirigasama, Eterasama. Entonces también se ha podido recoger información en estos ámbitos, ¿no? Pero básicamente ha sido la comunidad, ¿no?, que es para ellos su referente principal. Está ubicada en un territorio que está titulado y está entre los municipios de Chimoré y Puerto Villarruel, en la provincia Carrasco, en el trópico de Cochabamba, o conocido, como muchos dicen, el Chapare, ¿no? En cuanto a los antecedentes históricos, de manera así muy rápida, como muchos deben conocer, el pueblo yuki ha sido contactado aproximadamente en el año 1965, pero recién llega a ser asentada, digamos, su comunidad en 1979, todo esto por una misión evangélica, que es la misión Nuevas Tribus. Entonces, a partir del 65-79 es que cambia su forma de vida, ¿no? De ser una forma de vida nómada, itinerante en todo lo que era la región entre Cochabamba y Santa Cruz, la región del Choré, los ríos Ichilo, toda esta parte del río Víbora, Tres Cruces, y llegan ellos a ser sedentarizados por la misión Nuevas Tribus en lo que se conocía entonces el campamento de Chimoré. Este contacto que han tenido con la misión Nuevas Tribus ha provocado obviamente un proceso de aculturación, ¿no?, que inicia en el 65 y que el día de hoy todavía está digamos, mostrando los efectos en el equilibrio, digamos, de la sociedad yuki, ¿no? Muchas de las prácticas se fueron cambiando, entre ellas, por ejemplo, la estructura social, de una estructura social jerárquica a una estructura más comunitaria, de una forma de vida itinerante, de cazadores, recolectores. De repente ahora una gran parte de la comunidad está en los poblados, realizando otro tipo de actividades más eventuales. Y los liderazgos también, ¿no? La importancia de los liderazgos, que va ligado a este tema de los valores, ¿no? ¿Quiénes son los líderes de la comunidad? Pero lo que aborda el artículo es cómo en este proceso, fruto de las necesidades que tienen justamente de acceder a recursos que ya no están tanto en el monte, en el bosque, sino más bien en los pueblos, porque es ahí donde puedes obtener recursos económicos, es que muchos hombres dejan de practicar la cacería, etcétera, ya no tienen ingresos, entonces dejan de ser, digamos, estas personas que van a conformar hogares, familias, parejas con las mujeres yuki. Y las mujeres, en la necesidad de mantener a sus familias, a sus hijos, empiezan a buscar otras alternativas, ¿no? Y estos son estos hombres migrantes principalmente, que es muy alta la migración en la región del trópico, ¿no? Estamos hablando de gente de Sucre, de Arán, y de todo lo que son los valles, ¿no?, de todo lo que es la parte altiplánica y también de la parte del oriente, ¿no?, de Santa Cruz. Entonces empiezan a ver poco a poco, de manera muy gradual, muchas parejas que se van abriendo a la exogamia, ¿no?, porque cuando hubo el contacto con la misión, los yukis eran endogámicos, es decir, se casaban entre grupos, entre familias, es decir, era dentro del grupo, pero de repente se abre a la exogamia de manera muy abrupta, ¿no? Entonces, de repente tenemos una gran cantidad de parejas nuevas, o sea, de parejas con personas migrantes, y eso hace que el equilibrio que existía en la comunidad vaya perdiendo estabilidad. Aproximadamente de las 128 familias que existen en la comunidad actualmente, 16 familias están constituidas por hombres y mujeres yuki, solo 16. Las demás familias son familias mixtas, casi 50 familias son familias mixtas, y la otra gran cantidad de familias, casi 60 familias, son familias solas, es decir, son mujeres u hombres solos que no tienen una familia, vamos a decir, de la familia tradicional con los hijos, pero que se constituyen a sí mismos una forma familiar, digamos, ¿no? Entonces, como podrán apreciar, hace algunos años, 20 años aproximadamente, teníamos unas 7 familias extensas en la comunidad yuki, que era la forma tradicional de las familias yuki, porque además tenían a la cabeza liderazgos importantes que podían competir entre ellos mismos, pero además había una forma de control social internamente. Y ahora tenemos apenas 1 o 2 familias grandes, ¿no? La familia extensa es esa familia donde hay un líder importante y tiene varias familias pequeñas que lo siguen, ¿no? Y lo apoyan, lo respaldan, digamos, ¿no? Y además estas familias tenían la característica que podían hacer alianzas entre familias y generar, digamos,
ciertas dinámicas de poder importantes, ¿no? Entonces tenías el poder que estaba en la comunidad y que podía de alguna manera generar una dinámica interesante, digamos, para manejar, para gestionar y administrar la comunidad. Porque de ser 343 habitantes actualmente, una gran cantidad de la población son hombres, ¿no? Pero y estos hombres no son solamente hombres yuki, ¿no? Sino también son hombres de otros pueblos que han decidido consolidar estas uniones con mujeres yukis, ¿no? Entonces, es un fenómeno muy interesante que está ocurriendo, pero más allá de interesante, digamos, en lo académico, que digamos nos lleva a reflexionar sobre estas categorías, también nos lleva a pensar en las políticas que se van generando para poder fortalecer a estos pueblos, ¿no? Existen políticas como, por ejemplo, la Ley 450 que protege a los pueblos indígenas en situación de vulnerabilidad y que establece, ¿no?, que debería de haber mecanismos de fortalecimiento para que estos pueblos puedan, digamos, incorporarse de manera adecuada, respetando su identidad, su forma de vida a la sociedad. Pero además, ¿por qué digo que este tema de la exogamia, además de que genera un desequilibrio en la sociedad yuki, también tiene un efecto en las relaciones de poder? Esto está forzando a que muchas de las mujeres empiecen a asumir liderazgos en sus manos, ¿no? Entonces, estas mujeres asumen cargos de liderazgo. Por ejemplo, actualmente tenemos una diputada que es yuki, tenemos una asambleísta departamental, tenemos una subalcaldesa, una concejal, es decir, hay muchas autoridades mujeres que están asumiendo este rol de liderazgo que tradicionalmente era de los hombres. Entonces, pero además de que en gran medida, digamos, es positivo que las mujeres asuman este rol, pero también se sobrecargan de tareas, ¿no? Porque no solamente asumen este rol, que es público, ¿verdad?, sino también tienen que continuar con sus roles privados, ¿no? Como es, por ejemplo, el mantener sus familias, el tener esa relación con la comunidad, ¿no? Porque también hay una serie de criterios que tienes que cumplir para ser líder, ¿no? Y también esto un poco se expone en el artículo, ¿no?, cuáles son esos criterios, ¿no? Entonces nos deja realmente muchos temas para la reflexión, nos deja también algunos temas que generan, digamos, temas nuevos para otras investigaciones. Y ese fue el último capítulo de las cápsulas informativas de la revista científica Tras Patio 7. Nos vemos en otro momento. Gracias.